El significado de la tabla de colores dada al principio de esta obra es el mismo que el de la obra El hombre visible e invisible. Lo que se dijo referente a los colores de los distintos cuerpos del hombre puede repetirse cuando se trata de las formas de pensamiento generadas por los mismos. A aquellos lectores que no conocen el libro mencionado o que no lo recuerdan, les diremos que el negro significa el odio y la maldad. El rojo en toda su escala, desde el rojo de ladrillo hasta el escarlata brillante, indica la cólera. La cólera brutal se manifiesta por medio de relámpagos de un rojo oscuro atravesando densas nubes de color pardo, mientras que la indignación noble se manifestará por medio de un color escarlata muy vivo que, aunque lejos de ser feo, es desagradable por su brillo, un rojo oscuro y repugnante, casi exactamente lo que se llama rojo de sangre de dragón, es el indicio de las pasiones animales y de todos los deseos sensuales. Ya había comentado en el primer vídeo, si no me equivoco, cómo estos colores, un matiz que cambie de ellos, un matiz tan solo que de ellos altere, pues varía el significado. Aquí vemos alta espiritualidad. Arriba a vuestra izquierda, devoción mezclada de afección, abnegación por un noble ideal, devoción pura, devoción egoísta. Aquí los tonos más negros se han inmiscuido y han pervertido esa devoción pura. Bueno, voy a continuar con la lectura de este fragmento sobre, si vuelvo a encontrarlo, claro, sobre el significado de los colores. El color moreno claro, como de tierra siena quemada, expresa la avaricia. El gris oscuro indica el egoísmo. Este color, el gris oscuro, indica el egoísmo. Recordemos los hombres grises de la historia de Momo, la gran obra de Michael Ende, esos hombres grises que tienen que estar fumando ese tabaco gris, con sus trajes grises, sus vestidos grises, su vida gris. Son los que nos roban la vida. Roban la vida de manera parásita para encontrar, como si fuera un virus, para encontrar vida para sí, privándonos a nosotros de ella. Ese es el argumento, básicamente, de la novela de Michael Ende, Momo. El gris oscuro indica el egoísmo. Este color se encuentra, desgraciadamente, con demasiada frecuencia. El gris oscuro y sombrío es la señal de depresión, mientras que el gris claro y lívido indica el miedo. El verde gris denota la superchería, mientras que el verde oscuro salpicado de puntos y de relámpagos de color escarlata manifiesta los celos. El verde parece demostrar siempre la facultad de adaptación. En el caso más inferior, cuando se aplica al egoísmo, esta facultad se convierte a menudo en engaño y falsedad. Hay muchas maneras de adaptarnos y intenciones diversas. Podemos adaptarnos a un grupo de personas para engañarlos, para manipularlos, para aprovecharnos de ello. Bueno, de la dialéctica política tiene muchos ejemplos de este tipo, desgraciadamente. Y también, pues, el comercio, ¿no? La propaganda, este orden mercantil, capitalista, de mero intercambio, de meros intereses egoístas,
En ellos, pues, abunda mucho esto que se nos está comentando. Esta capacidad de adaptación malintencionada. Más tarde, cuando la evolución ha avanzado, evolución, este es un término muy común en estos teósofos que evidentemente han heredado de Darwin, esa obsesión con la progresión en todo sentido. Vamos evolucionando, vamos mejorando, somos seres superiores a los animales, a las plantas, a las piedras, a las nubes, a los astros. Ese antropocentrismo propio de la Europa de los últimos siglos. Antropocentrismo que implica sentimiento de superioridad con respecto a todas las demás especies, todas las demás formas de vida del universo. Y evidentemente implica también sentimiento de superioridad por parte de aquel que paradójicamente se encuentra en decadencia, como diría Oswald Spengler, que es el hombre occidental, sentimientos de superioridad con respecto a cualquier otra cultura en el espacio o en el tiempo. Sobre esto se explaya el autor citado en los vídeos que hice sobre su libro La decadencia de Occidente, pues lo comentaba también. Más tarde, cuando la evolución ha avanzado, el color se hace más limpio, más puro, denotando que el ser que la posee desea darse todo a los demás, aunque entren aún en sus proyectos muchos sentimientos interesados como el deseo de popularidad o de buena reputación. El hombre que despierta, el hombre que se hace consciente, el hombre que se da cuenta, no por ello deja de arrastrar a manera de resaca muchos argumentos del viejo paradigma. La afección se manifiesta por medio de toda la gama, desde el carmesí al rosa. Un color acarminado, claro y limpio significa la afección normal, fuerte y sana. Un color acarminado de carmín, claro y limpio. Si este color rosa se oscurece con un moreno gris opaco, indica un sentimiento manifiestamente egoísta, mientras que un rosa pálido y puro corresponde a aquel amor absolutamente desinteresado de que están dotadas las naturalezas elevadas. Elevada, evolución, dos términos que se suelen repetir en este tipo de textos teosóficos. A veces pues se dice que se confunde, ya lo mencionaba alguien, la antroposofía con teosofía. Fijaos, antroposofía, que es Rudolf Steiner, si no me equivoco, el que la funda, que si no estoy equivocado, formaba parte también de la sociedad teosófica. Teosofía es sabiduría de Dios, antroposofía, sabiduría humana. Entonces, esta actitud, Rudolf Steiner mantuvo cierta actitud crítica con la sociedad teosófica. Pero a Kandinsky, que es el artista que nos ocupa, pues todo esto no es para él algo a lo cual se adhiera, sino que es una fuente de conocimiento, de información para sus procesos creativos. Eso es lo que a él le compete y eso es lo que a él le interesa, aunque evidentemente la espiritualidad, de ahí el título de su libro, de la espiritualidad en el arte. La espiritualidad es fundamental, porque si no hay esa espiritualidad, lo que hay es exterioridad, lo que hay es una inercia en la cual se acomoda el falso artista castrado, se acomoda para reproducir de manera mimética la realidad del mundo, de la época, del tiempo que le ha tocado vivir, sin aportar nada sobre
sobre aquello con respecto a lo cual se mimetiza. Semejante a los primeros albores de la aurora, los primeros albores de la aurora, sobre la aurora escribía María Zambrano, algún libro también, Nietzsche, ese momento tan ese momento en el cual la oscuridad, ese mundo ignorado de la tiniebla, de la penumbra, se abraza con el nacimiento de la luz. Semejante a los primeros albores de la aurora, el amor pasa de igual modo del carmín oscuro, de los sentimientos groseros, a los tintes delicados del rosa más suave. Fijaos el rosa como es un color extremadamente espiritual, así lo entienden estos teósofos. Tintes delicados del rosa más suave a medida que se purifica la afección de todo egoísmo. Y crece cada vez más abrazando en su grande y tierna compasión a todos los seres que tienen necesidad. Este color admirable, ligeramente mezclado con el azul de la devoción, puede expresar el sentimiento ampliamente realizado de la fraternidad universal de todos los hombres. El anaranjado oscuro implica el orgullo o la ambición, el anaranjado oscuro, y toda la gama del amarillo pertenece a la intelectualidad. El amarillo de ocre oscuro demostrará la inteligencia aplicada a satisfacer el egoísmo, mientras que el amarillo claro, un amarillo como este que os comentaba en algún vídeo anterior, este de la estrella de David, seguramente se refieren a un tono como este, mientras que el amarillo claro indicará una personalidad intelectual elevada. El amarillo primavera pálido y luminoso es el indicio de la inteligencia más elevada. Es la razón pura, dirigida hacia fines espirituales. Las diferentes tonalidades del azul indican todas el sentimiento religioso, escalonándose desde el azul oscuro de la devoción egoísta, azul oscuro de la devoción egoísta, o azul gris del fetichismo matizado por el miedo, hasta el color intenso y brillante que representa el acto de adoración de un corazón amante. Y el espléndido azul pálido, exaltación del corazón precedente, que implica la renunciación del yo personal y la unión con lo divino, el azul pálido. Un pensamiento lleno de amor, el azul, que evidentemente, aparte de buscarnos la tristeza, blues, como los blues de los negros de Norteamérica, este azul pálido, muchos artistas lo han utilizado, azul, la melancolía de la cual hablaba Rubén Darío, por ejemplo, y esos caballos azules, creo que el propio Kandinsky y otros autores lo simbolizaban, este color y ese animal, que por cierto ese ya comentaba en alguna ocasión que ese es el animal más maltratado en la historia de la humanidad, el caballo, sin lugar a duda. Por eso eso de que es esa especial predilección que tienen algunos artistas, también Jonathan Swift utiliza el famoso escritor irlandés, utiliza el caballo para simbolizar una perfección a la cual no han accedido, una perfección ética a la cual no han accedido los humanos. En cualquier caso, ciertamente el jinete pues ya tiene otra connotación, porque justamente es el jinete el que maltrata, forma parte de una industria en la cual se maltrata a los animales, pero como alguien apuntaba, los jinetes también tienen una evocación bíblica, los 4 jinetes del Apocalipsis, y puede tener esa relación también, esa evocación. Se dice que uno de esos 4 jinetes es un
es trae algo positivo, no solamente destrucción, como la novela de Blasco Ibáñez, ¿no? Los cuatro jinetes del Apocalipsis, que precisamente se refiere a la guerra europea, que también conoció Kandinsky, por cierto. Bueno, no sé dónde me había quedado. Un pensamiento lleno de amor producido por un corazón piadoso da origen a una serie de tonalidades maravillosas, da origen a una serie, esto lo leía Kandinsky, por eso lo estoy leyendo yo, porque para que veamos que la impresión y cómo determina, cómo influye en su concepción del arte y en cómo va a pintar sus cuadros posteriormente. Un pensamiento lleno de amor producido por un corazón piadoso da origen a una serie de tonalidades maravillosas semejantes al azul profundo de un cielo de estío. Algunas veces, a través de estas nubes de un azul espléndido, resplandece en todo el conjunto deslumbradoras estrellas de oro de chispeante lluvia. Parece una obra de arte lo que están describiendo los autores Annie Besant y Leadbeater. Un sentimiento compuesto a la vez de afección y de adoración se manifiesta por medio de un tinte violeta, cuyos delicadísimos matices expresan con exactitud las diversas capacidades que tienen las almas para responder a la concepción de un ideal elevado. Un tinte violeta. El brillo y la intensidad de los colores denotan generalmente la medida de la fuerza y la actividad del sentimiento que les ha dado nacimiento. Es preciso no olvidar la clase de materia de que están constituidas las formas de pensamiento. Si un pensamiento es puramente intelectual e impersonal, si el pensador, por ejemplo, trata de resolver un problema de álgebra o de geometría, la forma de un pensamiento, así como su modo vibratorio, pertenecerán únicamente al plano mental. Supongamos que el pensamiento sea de orden espiritual, que esté matizado de amor y de aspiraciones elevadas, o de un olvido completo de sí mismo. Una forma semejante se elevará por encima del plano mental y participará en gran medida del esplendor y la gloria del plano búdico, de Buda. En este caso, su influencia es muy poderosa. Un pensamiento semejante será siempre una fuerza considerable, que no puede producir sino un efecto bienhechor en la mente de aquellos a quienes puede alcanzar, a condición de que ellos posean el poder de sentirla y responder a ella. Evidentemente, esas vibraciones que las personas de buen corazón emiten en torno suya, si nuestro corazón está cerrado y nos sintoniza con ellas, pues no nos beneficiamos de tal bendición, porque verdaderamente tal cosa es. Por otra parte, si un pensamiento contiene en sí mismo algo de egoísmo, algún deseo personal, sus vibraciones descenderán y se rodearán de materia astral, que formará a manera de una envoltura a la materia mental de que todo pensamiento está constituido. Un pensamiento de esta clase actuará sobre el cuerpo astral de los hombres, así como sobre su inteligencia, y de esta suerte no solamente despertará sus pensamientos, sino también sus sentimientos. Bueno, pues por el momento dejamos a Leadbeater y a Annie Besant y a esta obra de ambos, Formas de pensamiento, que leyera Kandinsky a principios del siglo anterior. Y voy a continuar compartiendo algunas citas de
del escritor, del pintor ruso, afincado en Alemania y también en Francia, de lo espiritual en el arte. El arte provee de pan al alma y nada puede sustituirlo. Fijaos la importancia que tiene el arte para la filosofía de este artista. Solamente el arte nos alimenta el alma. Si el arte no alimenta el alma, pues el alma está hambrienta y no hay nada que la pueda saciar. Es lo que sucede en un mundo sin arte, en un mundo sin creatividad, en un mundo donde las capacidades, donde la intuición, que es lo que es el detonante de la creatividad del artista, donde la intuición está completamente obturada. En ese mundo, pues como zombies, caminamos por esas calles pobladas de extraños y de manera evasiva intentamos acomodarnos, buscamos algún sucedáneo de aquello que estamos negando en nosotros, de todo ese potencial creativo que no nos estamos reconociendo. El artista es un servidor de designios sagrados. El artista es un servidor de designios sagrados. No lo digo yo, lo dice Kandinsky, Vasily Kandinsky. El deber del artista no es dominar la forma, sino adecuarla a su contenido. Adecuarla a su contenido. El artista es el sacerdote de la belleza. Belleza es lo que interiormente es belleza. Eso es belleza. Lo que interiormente es tal cosa. Y por lo tanto, el artista informa de tal belleza a través de su creación. Estamos en el tiempo de la creación útil, en contraste con los impresionistas que alardeaban de lo contrario. Los impresionistas hacen una especie de limpieza, de purificación, al pensar que su arte es inútil. Lo que están haciendo es trascender toda falsa utilidad que ya no tiene sentido, que ya no cumple un propósito. Esto recuerda un poco a lo que decía Dostoyevsky respecto al ateísmo. El ateísmo, el ateo profundo, verdadero, auténtico, honesto, está en una disposición superior a la del creyente, que simplemente es arrastrado por una inercia y que no está implicado en un camino interior. Eso nos dice el autor ruso en su obra Los demonios, exactamente en el capítulo que habla de la confesión de Stavrogin, sobre el cual, por cierto, hice un vídeo hace ya algunos años. Y de alguna manera los impresionistas, ese nihilismo de los artistas del siglo XIX, pues purificaban esos límites que habían con respecto a los cuales se había estancado el conjunto de los artistas. Estamos en el tiempo de la creación útil, en contraste con los impresionistas que alardeaban de lo contrario. Ya comentaba en algún vídeo que hice sobre Oscar Wilde, al cual menciona personas muy importantes, muy interesantes, como Maurice Maeterlinck, autor de libros como La vida interior, La sabiduría de las abejas, que leía con mucho interés Kandinsky en sus años juveniles. Y Oscar Wilde también hablaba de la inutilidad del arte, pero fijaos que inútil en qué sentido. El mundo es del César, es de la exterioridad, como dice Kandinsky, y por lo tanto ser útil ahí es ser inútil para la verdad, es ser inútil para la belleza, es decir, es dejar de ser ese sacerdote de la belleza al cual se está refiriendo Kandinsky.
Entonces, ¿qué entendemos por utilidad e inutilidad? El mundo de intereses, el mundo mercantil, es un mundo de utilidad. Ser útil ahí es ser inútil, es lo que verdaderamente es trascendente. Estamos en el tiempo de la creación útil. Aquí ya se habla de otro tipo de utilidad, la del mensaje del sacerdote de la belleza, en contraste con los impresionistas que alardeaban de lo contrario. Las diferencias entre materia y espíritu, no son más que matices de uno o de lo otro. Ya comentaba en el primer vídeo que todo es uno para Kandinsky y por lo tanto la mejor manera de informar la forma, que eso es informar, llevar a la forma, la manera más adecuada, acertada de transmitir la belleza interior que queremos transmitir, de la cual queremos informar, la mejor manera es partir de esta idea de unidad. Todo es uno. Todo responde a una misma esencia. Las diferencias entre materia y espíritu no son más que matices del uno o de la otra. El pensamiento es también materia sensible. Esto evidentemente ya hemos visto que lo comentaban estos teósofos, Leadbeater y Besant. El pensamiento es materia también. Las emociones son materia también. El mundo astral es algo material también. El pensamiento es también materia sensible, únicamente a los sentidos refinados y no a los toscos. Algo parecido a lo que antes nos comentaban Annie Besant en que para ser receptores de una vibración amorosa, pues tenemos que estar en sintonía con ella, si no, no podemos ser receptores de ella. El espíritu, lo que la mano no puede tocar. Ese espíritu, lo que la mano no puede... ¿Qué es espíritu? Lo que la mano no puede tocar. La amistad, la bondad, la belleza, la creatividad, Dios, el cielo, el infierno, la fraternidad. El infierno en el sentido sambraniano de esas cloacas interiores que nos informan también de la naturaleza humana, de la condición humana y de aspectos que a veces no queremos reconocérnoslo, pero que tienen información importante. Es espíritu lo que la mano no puede tocar. No hay que confundir externo con materia. Esa exterioridad no es la materia. La materia no es algo distinto del espíritu. Ambos están matrimoniados verdaderamente. Esa es la manera en la que el hombre encarnado, la mujer encarnada, puede valorarse debidamente y poner y tener un auténtico afecto por la vida que aquí y ahora lleva. Estamos en la materia, no retenidos, como decía la canción de Bloque, sino que la materia que viene de mater, que viene de madre, la materia de manera amorosa participa con nosotros de nuestra experiencia en esta realidad encarnada. Todo lo que la necesidad interior crea es bello. Necesidad tiene una connotación positiva para Kandinsky. Necesidad interior.
La necesidad interior es como la necesidad de nuestros pulmones de respirar, de nuestras venas de ir cargadas de sangre y distribuyéndola por todo el organismo, pues hay una necesidad en el alma. Y todo lo que emana, toda necesidad que de ella emana, es belleza. Todo lo que y está hablando evidentemente de creatividad, de procesos creativos. Todo lo que la necesidad interior crea es bello. Y tarde o temprano es reconocido como tal. Tarde o temprano es reconocido como tal. Los que viven en la ilusión, los que viven en la mentira, los que viven en los límites, los que se pierden por laberintos que no conducen a ningún sitio que les beneficie, tarde o temprano van a abandonarlo. Entonces pondrán en valor aquello que verdaderamente, porque es darse valor a sí mismo, no es darle valor a algo externo. Y cita también a Goethe, otro de sus maestros, artista, señor y esclavo de la naturaleza. El artista, ¿qué es el artista? El artista es el señor y el esclavo de la naturaleza. No estamos combatiendo a la naturaleza. El arte comienza donde se detiene, entre comillas, la naturaleza, donde termina. Es una frase de Oscar Wilde, nos lo recuerda Kandinsky. Pero la naturaleza. Os mostré ese marco con los colores y aquí la naturaleza no es muy distinta. Este catálogo de tulipanes no es distinto del catálogo de colores que nos presentaba Annie Besant y Lee Peter. Aquí en cada uno de los tulipanes vemos como no son colores lisos, sino que en todos ellos están todos los colores presentes de una u otra manera. El artista es señor y esclavo de la naturaleza. ¿Qué decías, Simone Weil? Dominamos la naturaleza, somos señores de la naturaleza cuando la obedecemos. Somos naturaleza. Trascendemos la naturaleza, abrazamos, evocando ese misticismo de San Juan de la Cruz, sobre el cual escribía Edith Stein su obra de La ciencia de la cruz. Abrazamos, llegamos en espíritu a abrazar al amado, trascendiendo la naturaleza, cuando reconocemos su sabiduría, la sabia naturaleza. A través de ella pasamos por esa noche oscura que desemboca en el abrazo del amado, como decía el poeta abulense. Nuestra sociedad materialista asigna valor solo al éxito externo, preocupándose solamente por la acumulación de bienes materiales y el progreso técnico. Solo le preocupa a esa sociedad materialista que justamente no valora la materia de la manera en la que anteriormente os comentaba, porque es esclavo de ella, es esclavo. Ellos sí que son esclavos y no son señores, son esclavos de la materia. Para ellos solo existen objetos inanimados con los cuales se mercadean. Nuestra sociedad materialista asigna valor solo al éxito externo, preocupándose solamente por la acumulación de bienes materiales y el progreso técnico, el cual sirve solo al cuerpo como gran logro, el cual tan solamente sirve al cuerpo como gran logro. No lo dice Byung-Chul Han, lo dice Kandinsky, lo decía Kandinsky 100 años antes que Byung-Chul Han dijera cosas parecidas. Someternos a ella, a esa sociedad capitalista, es entregarnos a un abuso y a una explotación.
Someternos a ella no es la disciplina del buen ciudadano, es una acción masoquista de autodestrucción. Se trata de acabar con todo nuestro potencial creativo para someternos como zombies a esa dictadura de esa sociedad materialista, a su abuso y a su explotación. Bueno, Kandinsky perdió en 1920 a su hijo, es un dato biográfico también importante, ¿no? Porque meses después abandonaría la Unión Soviética, afincándose primero en Berlín o en algún lugar de Alemania y posteriormente en París, cuando ya los nazis pues acceden en 1933 al poder en el país germánico. Para el gobierno de la URSS, nos recuerda algún crítico de arte, para el gobierno de la Unión Soviética, el arte de Kandinsky era individualista y vulgar. Para ellos también era arte decadente, como lo etiquetarían los nazis, porque ellos buscaban un arte que supuestamente sirviera a su dictadura del proletariado. Buscaban artistas que no son muy distintos de aquellos que servían a los viejos imperios, porque verdaderamente tal cosa era la Unión Soviética, un imperio que efectivamente se iba a expandir por Hungría, por Checoslovaquia, por Rumanía, por Polonia, incluso por parte de Alemania, por la zona oriental, como sabemos, la Alemania oriental. Y paradójicamente, y esto evidencia de que no estoy equivocado, cuando la URSS cae con la perestroika de Gorbachev, todos los países que habían sido forjados, todos los regímenes comunistas forjados en la Europa del Este por los soviéticos, por la influencia soviética, también caen y ya vemos que vivimos en una realidad muy distinta. Kandinsky pintaba, recuerda algún crítico, con su traje blanco, ¿no? Es algo muy curioso, ¿no? Porque siempre se dicen cientos de miles de cosas sobre ese vestido blanco de Emily Dickinson, la gran poeta norteamericana. También se le podían decir de Kandinsky, ¿no? Bueno, es muy normal ponerse un elegante traje blanco para pintar. Entonces, eso es una información que también conviene recordar. Y bueno, pues por el momento ya voy a poner término a esta serie de vídeos que he hecho sobre la obra de Vasily Kandinsky, de lo espiritual en el arte. Y si no... Un pueblo es siempre una empresa futura, un arco tendido hacia el mañana. Esto decía Antonio Machado, el poeta andaluz. Poesía es un arma cargada de futuro. Lo que permanece lo fundan los poetas. Así afirmaba Hölderlin. Y algo así nos dice también Kandinsky. Cuando el artista reconozca la verdad de su belleza interior, que no tiene nada que ver con sentimentalismo ni con moralismo, cuando se la reconozca, pues podrá, y su potencial creativo, que es decir lo mismo, pues entonces dará noticia y forjará ese futuro. Gracias y hasta pronto.